Bienvenidos a este video sobre fisiología del sistema nervioso. A modo de introducción muy general, nosotros sabemos que el sistema nervioso es una gran red de comunicación. Hay receptores que van a captar un estímulo, ese estímulo deberá ser procesado a nivel del sistema nervioso central para finalmente emitir una respuesta que va a viajar por diferentes nervios hasta algún órgano efector. Ahora bien, estamos hablando de transmitir información, transmitir impulsos. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo sucede esto? La gran estrella en la fisiología del sistema nervioso es el potencial de acción. Este potencial de acción puede definirse como un cambio rápido, transitorio y de tipo todo o nada en el potencial de membrana eléctrica de una neurona. Y se va a propagar a lo largo del axón para poder transmitir una señal. Tiene diferentes etapas, diferentes fases. A continuación vamos a ver un gráfico que lo va a explicar mejor, pero comenzamos con el potencial de reposo. Acá la membrana se mantiene a menos 70 milivoltios por la bomba de sodio-potasio ATPasa o bomba de sodio-potasio. Luego sucede la despolarización, que consiste en la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. Luego la repolarización con la salida masiva de potasio al exterior celular. El potencial de acción está regido por la ley del todo nada, que significa que si se alcanza el umbral, el impulso es constante. Y también existe el periodo refractario, que es el tiempo donde la neurona no puede volver a excitarse por más que el estímulo sea lo suficientemente importante. Acá vemos el gráfico que yo les había dicho recién. Tenemos en las ordenadas el potencial de membrana medido en milivoltios y en las abscisas el tiempo en milisegundos. Como podemos ver, sucede todo extremadamente rápido. Y esto es lo que permite el pasaje de información a través de los axones. ¿Cómo sucede? En esta parte pintada de color rosado es el potencial de membrana de reposo. Acá los canales de sodio dependientes de voltaje están en estado de reposo y los canales de potasio están cerrados. O sea, la célula está inactiva, podríamos decir. Luego aparece el estímulo. Cuando aparece el estímulo, se produce una despolarización que alcanza el valor umbral, que es esta línea punteada que encontramos acá. Una vez que se alcanza el umbral, las compuertas de activación de los canales de sodio dependientes de voltaje están abiertas. Entonces, como los canales de sodio están abiertos, ingresa sodio. Se produce la fase despolarizante. Luego, los canales de potasio dependientes de voltaje están abiertos y los canales de sodio se están inactivando. Entonces se produce la fase repolarizante, que es esta línea roja que vemos acá. Finalmente, los canales de potasio dependientes de voltaje aún siguen abiertos y los de sodio están en estado de reposo y se produce esta fase de hiperpolarización que encontramos acá. Como podemos ver en la gráfica en la línea esta de colores, a partir de un estímulo, cómo se va produciendo la apertura y el cierre de diferentes canales, moviendo los iones, y de esta manera el impulso se va transmitiendo. ¿Y para qué quiero que se transmita el impulso? Para realizar sinapsis, para realizar el pasaje de información de una neurona hacia algún otro órgano. Entonces, la sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas transfieren información. Consiste en la entrada de calcio en el terminal presináptico, luego la exocitosis de vesículas cargadas de neurotransmisores, la difusión de estos neurotransmisores a través de la hendidura sináptica y la unión a receptores específicos en la neurona postsináptica, para terminar con la recaptación del neurotransmisor o bien su degradación enzimática. Vamos a ver una imagen que lo va a explicar de una manera más clara. Acá vemos los canales de calcio pintados en color violeta. Ingresa calcio a la membrana presináptica. Este calcio va a mover estas vesículas sinápticas hacia la membrana, permitiendo la fusión de estas vesículas con la membrana y de esa manera la exocitosis, vale decir la salida del neurotransmisor que está contenido en estas vesículas hacia la hendidura sináptica, hacia el espacio que existe entre la célula presináptica y la postsináptica. Una vez que estos neurotransmisores se encuentran ubicados acá en la hendidura sináptica, van a ser captados por canales que se encuentran en la membrana postsináptica. De esa manera ingresan a la membrana postsináptica, a la neurona postsináptica, y se produce el pasaje de información de una neurona hacia la otra.
Ahora bien, estamos en fisiología. No podemos no hablar de la división fisiológica del sistema nervioso ahora que ya conocemos cómo se va transmitiendo la información. La división fisiológica nos habla de que tenemos una parte que es el sistema nervioso autónomo vegetativo, que es involuntario o controla las funciones involuntarias de nuestro cuerpo, y un sistema nervioso somático o de la vida de relación que controla las funciones voluntarias de nuestro organismo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo regula funciones involuntarias, como habíamos visto recién y como su nombre lo hace suponer, mantiene la homeostasis interna y se puede dividir en dos grandes ramas, el sistema nervioso simpático que se activa ante situaciones de estrés y el parasimpático que va a estar activo en situaciones de reposo. Los neurotransmisores involucrados en esta división del sistema nervioso son la acetilcolina y la noradrenalina. Acá vemos algunas imágenes que nos grafican algunas partes del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, a partir de la médula espinal emerge una neurona simpática preganglionar mielinizada que va a hacer sinapsis en un ganglio autónomo. Luego encontramos una neurona simpática postganglionar no mielinizada que mediante la noradrenalina va a actuar sobre diferentes efectores como por ejemplo glándulas músculo cardíaco o músculo liso, por ejemplo el de la vejiga. Otra de las opciones que tenemos es que a partir de la médula espinal emerja una neurona simpática preganglionar que haga sinapsis en la médula suprarrenal, liberando acetilcolina, y luego de la médula suprarrenal llegue información a los vasos sanguíneos gracias a la adrenalina y a la noradrenalina para que regulen su diámetro, su calibre. Finalmente, el último ejemplo que traemos es que a partir de la médula espinal emerge una neurona parasimpática preganglionar, que es mielinizada en este caso, como podemos ver, hace sinapsis en un ganglio autónomo y emerge una neurona parasimpática postganglionar no mielinizada que liberando acetilcolina va a actuar sobre diferentes efectores como por ejemplo glándulas, músculo cardíaco o músculo liso. Bien, el sistema nervioso simpático era una de las ramas del sistema nervioso autónomo y va a ofrecer respuesta de estrés físico o emocional o bien en situaciones de emergencia. Cuando se activa este sistema nervioso simpático vamos a tener tres posibles acciones que no van a ser siempre iguales y va a depender de cada momento. A veces nos vamos a paralizar, a veces vamos a luchar y a veces vamos a huir. Activa áreas corporales necesarias para pelear o para huir, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, aparece midriasis, vale decir se dilata la pupila, hay glucogenólisis hepática para obtener energía rápida, se va a detener la digestión y la diuresis temporalmente porque yo necesito estar activo para pelear o para huir. En contrapartida, el sistema nervioso parasimpático promueve el ahorro de energía y las funciones vegetativas. Es la división del sistema nervioso que se activa cuando estamos tranquilos y relajados. Entonces, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la frecuencia respiratoria, va a aumentar la motilidad digestiva, la función renal, va a favorecer la salivación. Vale decir, un sistema o una división o la otra se van a activar dependiendo ante qué situación yo me encuentre. Y en función de eso, se van a ir produciendo diferentes situaciones en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Pensarlo de esta manera ayuda a estudiarlo mejor, porque si yo pienso que tengo que salir corriendo, es lógico pensar que va a aumentar la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, y que si estoy relajado mirando una película, quizá esté activa la motilidad digestiva o la función renal. Si bien estamos en un video de fisiología, la química está muy relacionada. ¿Y cuál es la química en la fisiología del sistema nervioso autónomo? Tenemos dos grandes grupos, el sistema colinérgico y el sistema adrenérgico. El sistema colinérgico usa acetilcolina como neurotransmisor. Nosotros ya lo hemos nombrado a este neurotransmisor a lo largo de este video. Todas las fibras preganglionares, fibras postganglionares parasimpáticas y los receptores son nicotínicos y muscarínicos. Si pensamos en el sistema adrenérgico, usa noradrenalina. Las fibras postganglionares simpáticas no existe en las glándulas sudoríparas, que usa acetilcolina, y los receptores son alfa y beta. Dejemos de lado el sistema nervioso autónomo para pasar al sistema nervioso somático, que regula las interacciones conscientes con el ambiente externo.
Tiene una vía sensitiva o aferente que lleva señales desde los receptores periféricos hacia el sistema nervioso central. Y tiene vías motoras o eferentes que va a enviar impulsos motores desde el sistema nervioso central a las fibras musculares. Y es la respuesta de la cual hablábamos al principio de este video. Existen conexiones monosinápticas, vale decir, la neurona motora viaja de forma directa sin sinapsis en ganglios periféricos. Y el efector químico en esta división del sistema nervioso es la acetilcolina. Acá podemos ver la médula espinal. Emerge una neurona motora somática que, liberando acetilcolina, va a ejercer su función o va a interactuar con el músculo esquelético que va a ser el efector de este ejemplo. ¿Cómo podemos integrar el sistema nervioso? A través del arco reflejo. El arco reflejo es la unidad funcional integrada. ¿Qué es un reflejo? Es una respuesta estereotipada, vale decir, es siempre de la misma manera e involuntaria ante un estímulo. Y tiene diferentes componentes que son todos esenciales. Empezamos con un receptor que va a captar el estímulo, una vía aferente, que es una neurona sensorial que viaja hacia la médula, un centro integrador, que consiste en sinapsis en la sustancia gris de la médula, una vía eferente, que es una neurona motora que va a viajar hacia el músculo, y finalmente un efector, que es el órgano que realiza la acción. Veamos en esta imagen y vayamos siguiendo los puntos. Tenemos un receptor sensorial que responde a un estímulo produciendo un generador o potencial de receptor. Por ejemplo, me pincho. Acá vemos un clavo que se introduce en la piel, entonces yo siento que me estoy pinchando. Existe una neurona sensitiva. El axón conduce impulsos desde el receptor al centro integrador. Acá encontramos en la médula espinal, en la sustancia gris de la médula, una interneurona que va a permitir la conexión entre estas dos neuronas. El centro integrador, que consiste en que una o más regiones dentro del sistema nervioso central transmiten impulsos de las neuronas sensitivas a las motoras. Luego tenemos la neurona motora, cuyo axón conduce impulsos del centro integrador al efector, y el efector, que es el músculo, o puede ser una glándula, que va a responder a estímulos nerviosos motores, seguramente retirando la mano. Y para concluir con el video, vamos a ver diferentes tipos de circuitos nerviosos. Acá vemos a la izquierda el circuito divergente. Nosotros tenemos una neurona que hace una sola aferencia, que después se va a dividir en dos y se sigue dividiendo en dos cada una de las eferencias. Entonces, a partir de un primer estímulo vemos que se activan 4 neuronas diferentes y esto es lo que se conoce como circuito divergente. Lo opuesto sucede con el circuito convergente, que nosotros tenemos diferentes neuronas que producen aferencias a una sola neurona que termina siendo la única que produce la eferencia. Acá tenemos el circuito reverberante. Nosotros partimos de una aferencia, vemos que hacemos sinapsis con otra neurona que sigue bajando el impulso, pero a partir de cada una de estas neuronas existen como vías que van volviendo, que van retroalimentando el impulso para poder regularlo mejor. Esto es lo que se conoce como circuito reverberante. Es como que va volviendo el impulso para una mejor regulación. Y finalmente, el circuito de postdescarga en paralelo. Nosotros tenemos diferentes aferencias en paralelo que terminan produciendo sinapsis en una sola neurona que genera la eferencia. Muchas gracias.